oportunidad que el grupo organizador nos brinda poder hacer investigación. Muy bien, soy Rolín Cruz, médico, gracias, epidemiólogo previamente, ahora residente de segundo año de endocrinología por la Universidad Ricardo Palma y trabajo y estoy en la sede del Hospital Militar Central. Bien, el tema que les traigo puede resultar un poco quizá esotérico, poco estudiado y probablemente lo que conocemos de la hipnosis está un poco reflejado por lo que hemos visto quizá en espectáculos y distante un poco de la realidad del alcance real de esta intervención terapéutica. El título del protocolo que estoy presentando es la hipnosis como un modelo de intervención complementaria en el control de la diabetes. Bien, me disculpen, pero las referencias bibliográficas están al final de la presentación. Recordar que la diabetes está considerada como una pandemia actual, ¿no? Con características relacionadas a los hábitos de las personas. Existen estudios que demuestran que la transición de la residencia de la zona rural a la zona urbana, el proceso de globalización e industrialización, entre otras, son elementos que están relacionados a su prevalencia. Del mismo modo, las complicaciones asociadas, no relacionadas a los problemas de micro y macrovasculares generan todavía gran discapacidad y estas, ¿no?, consecuentemente incrementos en los costos de atención. Para las economías que están en emergencia y donde los recursos siempre son limitados, esto significa siempre un reto. Finalmente, la obesidad, que también está descrita y sería ocioso de repente repasar los aspectos relacionados a la fisiopatología, ¿no?, incrementa el factor de morbilidad o de mortalidad en pacientes diabéticos. Existen reportes donde han llegado a establecer, por ejemplo, de qué manera la pérdida de 1 kilo de peso contribuye a aumentar la expectativa de vida en personas diabéticos con obesidad. El control de la glicemia, establecida bajo el modelo de la intervención higiénico-dietética y la terapia con fármacos, también tiene su cara, diríamos, no muy agradable, en el sentido de que algunos fármacos finalmente terminan incrementando el peso de las personas. Es ya bastante conocida la importancia entonces de la intervención en educación para mejorar el control glicémico o el control metabólico en los diabéticos. La Academia Americana de Diabetes recomienda ya en las guías la porción de consumo de alimentos, la actividad física, ¿no?, de 30 minutos por día, 150 minutos a la semana, etcétera, como elementos pronósticos para la evolución de las complicaciones asociadas a la enfermedad. La medición de esta termina siendo a partir de la determinación de los niveles de hemoglobina glicosilada, ¿no?, como un elemento que resume, si se quiere, la intervención terapéutica que nosotros realizamos en los servicios. Sin embargo, más de 1/3 de todos los diabéticos presentan todavía valores de hemoglobina glicosilada por encima del 8%, situación que pone siempre en pregunta, ¿no?, ¿qué podemos seguir haciendo a fin de, a pesar de tener el arsenal terapéutico, a pesar de realizar las actividades de educación, contribuir a disminuir la hemoglobina glicosilada en valores que puedan ser pronósticos para el paciente, de mejorar la expectativa de vida y disminuir la morbilidad y las complicaciones asociadas? ¿Sí? La evidencia sugiere pues que el control del sobrepeso y la obesidad a partir de estas intervenciones pueden disminuir la hemoglobina glicosilada, ¿no? En el caso de la intervención quirúrgica, por ejemplo, que está reservada solamente para personas con un nivel de obesidad ya establecida, estas, por ejemplo, respecto de una intervención no quirúrgica, han demostrado la disminución de la glicosilada en cerca del 33% respecto de un 5% de grupo de comparación. Los modelos actuales para poder controlar o contribuir a mejorar el control metabólico en los diabéticos está básicamente establecido a partir de modificación de los estilos de vida.
¿no? Diversas intervenciones de tipo de educación han sido realizadas. Sin embargo, lo que vemos en la práctica es que en el mediano plazo las personas terminan recuperando el peso perdido y tenemos un grupo de pacientes con sobrepeso, con obesidad, que terminan siendo refractarios al tratamiento. De todos los modelos de intervención, la terapia cognitivo-conductual ha demostrado ser la que mejor resultado tiene en el control del sobrepeso y la obesidad. Es quizá el elemento sobre el cual las actividades que se realizan en los servicios de salud a partir de la intervención farmacológica van acompañadas de los elementos de educación. Sin embargo, no necesariamente estas han representado una pérdida de peso exitosa. Estamos entonces frente a un problema: diabetes, con las complicaciones que trae, obesidad. Nosotros, por ejemplo, en el Hospital Militar hemos realizado un estudio para evaluar qué porcentaje de todos los diabéticos tienen sobrepeso, y las cifras no son nada agradables, ¿no? Más del 2/3 de los pacientes, cerca del 70% de los pacientes diabéticos tienen algún nivel de sobrepeso u obesidad. De modo que es necesario establecer nuevas medidas o medidas complementarias a fin de reducir el sobrepeso y la obesidad en las personas diabéticas. A todo esto hemos recogido un poco de algunas hojas perdidas en el tiempo respecto de la importancia de la hipnosis como una intervención terapéutica complementaria. En todas las revisiones, la hipnosis resulta ser una intervención complementaria a los modelos estándares de intervención. ¿Qué podemos hablar de la hipnosis? La hipnosis ha demostrado, por ejemplo, control en los problemas relacionados a la actividad relacionada a la ingesta, ¿no? En trastornos como anorexia y bulimia está demostrada la intervención hipnótica en el control de sobrepeso. Del mismo modo, en problemas de pacientes con dolor crónico, la hipnosis ha demostrado una intervención adecuada y el beneficio que puede ser asociada a esta, ¿no? Del mismo modo, la adicción del tabaco, ¿no? Estudios, la revisión de estudios sobre la intervención hipnótica y el sobrepeso datan desde la década de los 70. Sin embargo, sorprendentemente, después de la década de los 2000, la publicación de estudios relacionados a la hipnosis y el control del sobrepeso no son muchas, ¿no? Una revisión de metaanálisis, por ejemplo, concluyen que comparando la terapia conductual versus la hipnosis, esta demostró tener una mayor pérdida de peso con resultados estadísticamente significativos, ¿no? Del mismo modo, la investigación clínica a la fecha sugiere que la hipnosis puede generar una cierta cantidad de procesos anatomofisiológicos que pueden mejorar condiciones psicológicas y médicas en el paciente. Estudios en ratones demuestran, por ejemplo, que una intervención relacionada al estrés respecto de elementos que coadyuvan el estrés en ratones modifican la situación de la glicemia, ¿no? Un estudio realizado en la década de los 90 en jóvenes diabéticos tipo 1 que fueron sometidos a terapia hipnótica demostró que a los 6 meses después de la intervención ellos habían disminuido la hemoglobina glicosilada en valores comparativos al grupo control. Cabe resaltar que en este grupo, por ejemplo, la terapia hipnótica no estuvo orientada a la modificación de los hábitos, sino fundamentalmente a que el paciente diabético tipo 1 cumpla con el esquema de la administración de la insulina. De modo que en este estudio, por ejemplo, los resultados de la terapia hipnótica son favorables. Ya les mencioné del Hospital Militar, ¿no? El 44% de todos los diabéticos tienen un índice de masa corporal entre 25 a 29 y el 31 o prácticamente 32% superan el índice de masa por encima de 30. De igual modo, en el caso de el perímetro abdominal en damas y varones. Y el 81% de ellos presentan, perdón, el 42% de todos ellos presentan hemoglobina glicosiladas por encima de 7. De modo que en nuestro hospital tenemos un grupo de diabéticos con altos porcentajes de sobrepeso y obesidad y que además tienen mal control metabólico. En este punto
nos planteamos la pregunta, ¿no? ¿De qué modo en pacientes diabéticos tipo 2 con sobrepeso u obesidad y que además tengan mal control metabólico es la intervención hipnótica más efectiva respecto al control estándar en la disminución de la hemoglobina glicosilada? Como parte de la fundamentación teórica podemos decir que ya, como lo he mencionado, la terapia hipnótica ha demostrado una intervención efectiva para disminuir la hemoglobina glicosilada y el sobrepeso. Sin embargo, los reportes que se tienen han tenido ciertas limitaciones metodológicas. Por ejemplo, en algunos casos relacionadas al tamaño de muestra, en otras, y discutido es si el grupo control es un grupo no voluntario, se podría interpretar que el hecho de participar de manera voluntaria para una terapia hipnótica se considera un sesgo. En otras circunstancias, no se medía el nivel de profundidad del trance, de modo que quedaba muy subjetivo saber si realmente la intervención hipnótica había contribuido en disminuir el sobrepeso. Estudios posteriores permitieron incorporar instrumentos para medir el nivel de profundidad del trance, ¿no? En la década de los 2000, varios autores incorporaron el test de Stanford para medir el nivel de profundidad del trance y realizaron estudios de correlación en el grupo intervenido respecto de la profundidad del trance y la disminución del peso respecto del grupo control que no entraron en trance y la modificación del peso. Esta resultó ser significativa a favor del grupo que fue sometido a terapia hipnótica. De modo que tenemos una herramienta de intervención complementaria que puede ser usada en controlar el sobrepeso y obesidad a partir de la modificación de una conducta, a partir de un conocimiento previo que la persona tiene. Los diabéticos saben que deben comer, saben que deben hacer actividad física, pero existe algo que les impide cumplir con este propósito. La terapia hipnótica lo que permite es hacer que este conocimiento en gran medida pueda convertirse en una actitud positiva. ¿Cuáles son los objetivos del estudio? Bueno, como primer objetivo es determinar la eficacia clínica de la hipnosis en el control metabólico de pacientes diabéticos con sobrepeso y obesidad y que además tengan mal control metabólico. Los objetivos específicos estarían relacionados a establecer cuál es la relación entre la hipnosis y la disminución del peso corporal. Segundo, evaluar la relación de la hipnosis y la disminución de la hemoglobina glicosilada. Tercero, evaluar la relación de la hipnosis en la disminución del peso corporal, así como determinar las modificaciones de los parámetros bioquímicos. Cuarto, analizar el nivel de hipnoticibilidad o este nivel de profundidad del trance y la disminución del peso corporal. Y finalmente, establecer la relación entre la hipnosis y la adherencia al tratamiento farmacológico. Estamos ante un estudio que es de tipo ensayo clínico aleatorizado con simple ciego, es un estudio experimental y que tiene el propósito de evaluar a pacientes diabéticos atendidos en el servicio de endocrinología del Hospital Militar que tengan más de 6 meses de diagnóstico de la enfermedad, de ambos sexos, entre 18 y 65 años, y que decidan voluntariamente participar de esta intervención. El tamaño de muestra, considerando que es un estudio experimental, la rigurosidad del tamaño de muestra básicamente va por, en el caso de estudios experimentales, va más por el control de sesgos, de modo que tratando de garantizar que la diferencia de grupos ante el análisis pueda garantizarnos las diferencias establecidas dentro de cada grupo y entre los grupos, hemos considerado que el tamaño de muestra debiera ser 80, entendiendo que dentro del producto de aleatorización, estas podrían tener grupos más o menos comparativos alrededor de los 40 para cada lado. Nuestro método de muestreo, ya lo hemos dicho, pacientes diabéticos atendidos en la consulta ambulatoria que desean voluntariamente participar, y luego se va a pasar por un proceso de autoselección. La persona que voluntariamente desea participar ingresa a la cohorte y de allí se hace un proceso de aleatorización simple, de modo que el paciente no va a saber si va al grupo de intervención o al grupo control. Además, vamos a tener un proceso de enmascaramiento, ¿no?,
a fin de que el paciente, como se mencionó, no conozca, y los médicos tratantes en los consultorios tampoco van a conocer, porque el grupo que realiza la intervención hipnótica es un grupo paralelo. ¿Cuáles son los criterios de inclusión? Pacientes diabéticos mayores de edad, de ambos sexos, con más de 6 meses de diagnóstico de enfermedad, con glicosilada mayor de 7 y que además tengan sobrepeso u obesidad y que voluntariamente decidan participar del estudio. Dentro de los criterios de exclusión, las personas con alteración del estado sensorio o enfermedad mental concomitante. Para esto se va a realizar un test psicológico, y en todas aquellas personas que tengan un proceso psicopatológico que no permita la intervención hipnótica no van a ser consideradas en el grupo. Finalmente también salen excluidos las gestantes, personas con enfermedad renal grave o hepática, pacientes descompensados por la enfermedad de fondo, personas con cáncer, portadores de VIH o aquellos que han tenido una cirugía mayor previamente, pacientes con infarto cardíaco, entre otras. ¿Cuál es la metodología de intervención? Se van a realizar sesiones educativas a ambos grupos, y en el grupo de intervención hipnótica se van a realizar 8 sesiones de intervención hipnótica. Aquí quiero describir un poco en detalle. La primera sesión va a ser individual, que en promedio tiene una duración entre 40 a 50 minutos. Es la fase donde se prepara para que la persona pueda tener una mayor facilidad para una segunda intervención. A partir de la segunda sesión, son sesiones grupales entre 8 a 10 participantes con una duración de entre 30 a 40 minutos. ¿Cuál es la relación entre la intervención hipnótica y las sesiones educativas? Las sesiones educativas van a tener una progresión desde aspectos generales de la enfermedad, pasando por la importancia y cumplimiento del tratamiento, los beneficios de una dieta saludable, la actividad física, los beneficios, y de esta manera, a cada sesión hipnótica va a ser precedida por una sesión educativa. De manera que en cada sesión hipnótica se va a reforzar los conceptos dados en la sesión educativa. Lo mismo se va a hacer en el grupo control, pero en el grupo control no van a ser sometidos a hipnosis, van a ser sometidos solamente a una terapia de relajación, con el mismo periodo de duración de tiempo que en el grupo de intervención. Y además, en cada grupo se va a realizar la medición de la escala de sugestionabilidad de Stanford para determinar el nivel de profundidad del estado hipnótico en cada grupo. El tiempo de intervención van a ser 12 meses a partir de la primera sesión de intervención para cada persona o sujeto de investigación. Como parte de la metodología para la selección de datos, va a estar la recolección de información a partir de las variables antropométricas y de la bioquímica sanguínea, la ficha de recolección de datos de la escala de sugestionabilidad y datos de la historia clínica con algunas variables, como ya se mencionan, relacionadas a la glicemia, la evaluación trimestral de la movilidad glicosilada, la modificación del peso ponderal, las características de la determinación de lípidos, entre otros. Nuestro plan de análisis, inicialmente análisis descriptivo de las variables demográficas y epidemiológicas y de los parámetros clínicos, análisis estadístico a través de modelo factorial de experimento, donde se identificarán las diferencias significativas entre los tratamientos, así como la interacción entre ellas. Y la otra es establecer la correlación entre los resultados del test de sugestionabilidad y los resultados de la hemoglobina glicosilada. Este es si se quiere, el resumen del modelo. La población objetivo que se atiende rutinariamente en los consultorios de endocrinología van a ser invitadas a participar del protocolo sin mencionarse mayor detalle. Luego, un proceso de sensibilización grupal, se les menciona sobre los alcances del estudio, y de acá las personas que voluntariamente desean participar son seleccionadas, ¿no? Entonces, el reclutamiento voluntario. Luego pasan a una sesión informativa a fin de establecer ya en detalle los alcances del estudio. Luego, un proceso de selección aleatoria, donde un grupo va al grupo de intervención, otro grupo va al grupo control, ¿no? En ambos se realiza la intervención, la determinación de la hemoglobina glicosilada y las otras constantes basales. En el grupo de intervención, la sesión educativa y la intervención hipnótica. En el grupo de control, la sesión educativa, le hemos llamado, por ponerle un término, la sesión pseudohipnótica, que es la sesión de relajación, y finalmente, a lo largo del tiempo, ¿no?, la evaluación nuevamente de los parámetros. Aspectos éticos y consentimiento informado.
Bueno, no hay una contradicción para una intervención hipnótica en personas si es que éstas no tienen algún problema de salud mental, ¿no? No existen reacciones relacionadas y básicamente ya se cuenta con la autorización del Comité de Ética del Hospital Militar. Al ser un ensayo clínico autorizado, se solicitará la autorización del Comité de Ética del Instituto Nacional de Salud, ¿no? Y cuando la persona desee conocer a qué grupo pertenece, la posibilidad del desenmascaramiento está considerado, ¿no? ¿Quiénes realizarán las intervenciones de hipnosis? ¿No? Tenemos un psicólogo clínico especialista en hipnosis clínica, él es miembro de la Sociedad Nacional de Hipnosis Clínica en el Perú, y un médico con certificación y experiencia en hipnosis clínica. Sobre el presupuesto, este alcanza a los 155.000, considerando también algunos elementos que pudieran vulnerar el estudio respecto de la disponibilidad de los insumos y de necesariamente garantizar la garantía económica para las personas que van a hacer la intervención. El cronograma, ¿no? Iniciamos a partir de septiembre y la intervención estaría pensada a partir del mes de octubre del presente año. Estas son las referencias bibliográficas relacionadas a la presentación. Gracias.